Nuestra segunda invitada de hoy, a Sin Café como excusa, se ha propuesto levantar la alfombra para sacar lo que hay debajo. Se ha propuesto hacer que nadie se sienta ya más sucio ni sucia. Y todo esto lo hace a través de su historia vital, pero con datos que abruman y aplastan. Bárbara Mestanza, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, muchas gracias. Empezamos nuestra entrevista con un breve cuestionario. ¿Te animas? Sí. ¿Beatles o Rolling? Rolling. ¿Dylan o Marley? Dylan. Marley era un abusador y un maltratador. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Chaplin. ¿Comedia o drama? No puedo decidir. Tragicomedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. ¿Una película para no olvidar? Wow. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. O Synecdoche, New York, que está escrita por la misma persona. ¿Un libro que siempre está en tu mesilla? Capitalismo y cuerpo. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? You're Speaking My Language de Juliette Lewis. ¿Un poema al que volver? Wow. Algo de Juarroz, no sabría cuál. ¿Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina? Hamlet de Ostermeyer, en el Teatro Llura la vi. ¿La dramaturga, la directora, la actriz, crees que nace o se hace? Wow. Hostia. Nace el artista, se hace la dramaturga, la directora y la actriz. Muy buena respuesta. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Me salvó la vida. O sea, por o gracias a necesidad o problemas en la adolescencia y la infancia que encontraron su luz y su momento de brillo al encontrar el teatro. Y termina esta frase. ¿Dirías que el teatro siempre salva vidas? Pues Bárbara, hasta aquí nuestro cuestionario y hoy estamos aquí para hablar de Sucia, en el Teatro de la Abadía de aquí de Madrid, donde está ahora. Entiendo que justo que estás diciendo el teatro para mí fue una necesidad, llegué gracias a una necesidad, entiendo que Sucia también era una auténtica necesidad. Sí, lo es. Por cierto, vaya cuestionario, me ha pillado súper desprevenida. Pues sí. Sucia nace de la necesidad de visibilizar la realidad de un cuerpo agredido sexualmente. Yo creo que estamos acostumbradas a ser partes de estadísticas, ¿no? O de pancartas o de frases en mítines políticos, pero a mí me apetecía realmente ejemplificar lo que supone un abuso, no tanto como, o sea, para realmente mostrar que la persona agredida no es esa que nos han pintado siempre, no es esa chica pues perdida, inmadura, naif, fantasiosa, joven, tal, sino que puede ser y es que puede ser tú en un momento dado. Tu prima, sí. Exacto, tu pareja, tu amiga. Sí. Es curioso, me pareció muy interesante la forma en la que empieza la función, que es que desde casi el primer minuto, desde el primer momento, se deja claro que dices, el tema da pereza, pero no piensas callarte y lo vas a contar. O sea, que sí, que alguien que se siente otra que vez, ¿no? Que pereza, que me van a hablar de lo mismo. No, un momento, porque te voy a decir algo y sobre todo lo que no pienso es ser complaciente. Claro, o sea, yo creo que una de las cosas que creo que está pasando o ha pasado es que el capitalismo se ha apoderado del feminismo y lo está usando
a su manera como desea. Y eso lo que hace es neutralizar el mensaje. Es decir, en el momento en el que en Zara tú te puedes comprar I'm a Feminist o en Mango, no sé, por poner un ejemplo, me lo estoy inventando. En el momento en el que se comercializa con eso, de alguna manera esa lucha o esa reivindicación se neutraliza, ¿no? Se vuelve un poco lineal y al final yo creo que hay una estrategia nos han bombardeado de tan mala manera a veces que al final la gente se ha acabado cansando. Y no es que se hayan cansado porque esto no sea importante, no es que se hayan cansado porque nosotras no sepamos gritar bien, exclamar bien o lanzar bien el mensaje. La gente se está cansando porque hay ciertos intereses económicos detrás que hacen que al final, no sé cómo explicarlo, se nos use, ¿no? Con esto, o se use una cosa tan importante como esto, Sí, de que pronto me ha parece perdido bien, o efecto el sea, mensaje, ¿no? o sea, a mí me parece bien que tú puedas encender Netflix y que de allí puedas encontrar documentales sobre. A mí me parece bien porque todo es poco, toda ayuda es poca. Pero sí que es cierto que al final se está viendo bueno, pues como esto, como algo sujeto a una moda y ahí entramos todas, ¿no? En el 8M y en nuestro día a día, que seguimos reivindicando esto porque aunque esto ahora se haya convertido en una moda, hay una cierta sensación de que ahora ya está, ¿no? Ya está, ya hemos hablado mucho del tema, ahora ya está, ya estamos concienciadas y concienciados. No, no lo estamos, esto sigue pasando con el coronavirus y el confinamiento, la violencia intrafamiliar ha aumentado, como es lógico. Esto se sigue denunciando poco, aunque ahora se denuncie más, aunque haya la serie documental de Rocío, pues, y esto haga que aumenten las denuncias de maltrato, aún así sigue habiendo violencia contra la mujer y aún así se sigue denunciando poco. Es más, también creo que se habla muy poco también de todas esas personas abusadas en la infancia, que todavía tienen eso guardado debajo de la alfombra porque al final han tenido que sobrevivir y aprender a vivir con ello y ahora reabrir esto les supone un horror y lo que tenemos que hacer es mostrar que igual volver a abrir este tema puede ser la salvación real, la limpieza real, el dejar de estar sucia y sentirte sucia o sucio o sucie. Sí, es verdad que todo parte de eso, ¿no? De querer hacerlo y en un momento dado, de hecho, en Sucia, mientras veía la obra, yo me planteaba cómo en un momento dado uno se convierte en el peor enemigo de sí mismo cuando ha sufrido Sí, una situación así, sí, porque sí, no sí, eres capaz de verbalizarlo y que no es para menos, quiero decir, pero de repente sí. eres tú contra ti. Sí, sí, ese hombre y lo que hizo solo es culpa suya, pero que nosotras seamos víctimas de eso, para mí también es responsabilidad de este sistema. Para mí es responsabilidad total de este sistema. Es decir, a nosotras se nos convierte en entes incapaces de poner límites. Hay muchas personas y muchas mujeres que son capaces de poner límites, ¿eh? No estoy diciendo que todas somos incapaces de hacerlo, pero sí que se nos educa para no poner límites. Se nos educa para estar en búsqueda de la aprobación del otro, ¿no? Del sí ajeno. Entonces, ahí te deshumanizas, dejas de conocerte porque en el momento en el que dejas de poner límites en tu vida, y eso no empieza el día en que te agreden sexualmente, esto empieza ya desde que naces, en el momento en el que se te cosifica o en el momento en el que se te viste de una forma porque las mujeres se tienen que vestir de esta forma, en el momento en el que lo que sea, en el momento en el que recoges la mesa y entiendes que hay que
ser complaciente, hay que ser servicial y que la mujer es la que sufre por el otro y la que cuida del otro porque es a la que mejor se le da bien cuidar. No, señores, no es que nosotras seamos las que a mejor se nos da bien cuidar. No confundamos la maternidad con esta obsesión constante por estar al servicio de la voluntad ajena. Porque eso es lo que luego nos hace ser incapaces de poner un límite a lo que le ocurre a tu cuerpo, ¿no? Y es curioso como cuando en nuestras generaciones, sobre todo en las generaciones más jóvenes, caemos en estos errores, porque caemos, de pronto uno se siente un fallo millennial. Bueno, claro, es que ahora se nos está vendiendo que la mujer millennial, ¿no? La nueva mujer es esa que es independiente, fuerte, que no necesita a nadie, la masculinizada. Hemos pasado de la mujer de los cupcakes a la mujer masculinizada, a la mujer que se viste como un hombre, tiene que actuar como un hombre para que se la tome en serio, tiene que suprimir su sensibilidad, sus emociones, su vulnerabilidad para parecer fuerte como un hombre y poder sentir que la toman en serio como un hombre. Y entonces, claro, en el momento en el que no, y claro, en el momento en el que no, en el que sufres una situación como esta, dices, hostia, pero si yo soy esa ejecutiva que me han vendido, ¿no? Yo no soy esa mujer que complaciente, que sufre por el hombre y se deja hacer cualquier cosa. No, no, yo soy dueña de mí misma, yo soy dueña de mí misma. Creo que en el momento en el que nos demos cuenta de que no somos dueñas y dueños de nosotros mismos y nosotras mismas, más, como sea, cuando nos demos cuenta de eso, realmente ahí habrá un cambio. Cuando nos demos cuenta que en realidad no escogemos nada en nuestra vida, que la ropa que me gusta, no sé si me gusta porque me gusta realmente o es porque interesa que a mí me guste, ¿no? Sí, al final es muy difícil, ¿no? Ver dónde está la línea que decide Claro, uno y la que le han influenciado tantas reconquistarse, cosas. reconquistarse es muy difícil, muchísimo. Y todo este argumento, que para quien no haya visto la obra uno se puede imaginar, ¿no? Que vas allí, cuentas tu historia, pero no la cuentas tú, o no la, mejor dicho, sí la cuentas tú, pero no la empiezas contando tú. No. Aparece Nacho Aldeguer, el Uh-huh. actor Nacho Aldeguer, que plantea esta situación, se plantea en un principio y dices, ¿qué pasaría si esta historia le ocurriera a un hombre? Y de repente se Claro, rompen todos los esquemas. sí, o sea, está claro que la agresión sexual, el abuso sexual, mayormente lo sufren en los cuerpos femeninos o los cuerpos que no caben en esa masculinidad tópica. Eh, Obviamente hay hombres cis agredidos sexualmente, o sea, con eso no estoy diciendo que no existan. O sea, las víctimas tienen muchos géneros y muchas formas y colores. Eh, pero sí que siempre son perpetuadas por hombres y eso es así. Entonces, eh, yo hubo un día en el que ante la impotencia de no saber cómo responder a la pregunta de por qué yo no hice nada, ante esa pregunta que me ha hecho el mundo, pero me hago yo a mí misma o me hacía yo a mí misma todo el día y me reprobaba y me ponía a prueba, ¿no? Me preguntaba por qué no hiciste nada. Con la voluntad de responder esto, y yo pensé que había que hacer algo más allá, ¿no? Y entonces quise ver qué pasaba si lo que yo había vivido lo vivía un cuerpo de hombre cis, blanco, burgués, normal. Bueno, normal, si existiera la normalidad, ¿no? Pero, Estándar. o sea, estándar, ¿no? El típico tópico macho. Quería ver qué pasaba si en un cuerpo privilegiado le ocurría esto. Y ese es el inicio de Sucia, es ese experimento. No porque me guste que él cuente mi historia, era por realmente ver qué pasaba en nuestros cuerpos al ver a ese hombre y qué pasaba si era posible una empatía superior. Y realmente en Nacho, a través de vivir esto, de ponerse en mi piel o intentar hacerlo, sí que en él ha habido un cambio muy grande y realmente se genera algo muy
potente cuando ves a un tío tópico hablar desde mí, porque él no me está imitando, pero él sí que cuenta la historia desde mí, Pero y yo ahí se produce algo muy extraño. sí, Hay pero momentos acabas en viendo los una que persona, ¿no? exacto, se Por neutraliza encima el de todo. género, cosa que no hay, o sea, es decir, la neutralización del género no es algo que a mí me guste, es decir, yo creo que hay que seguir reivindicando que las víctimas mayoritariamente son mujeres y hay que seguir diciéndolo, pero sí que es cierto que yo buscaba un impacto en la masculinidad, en el público masculino, aparte del femenino. Nosotras ya sabemos de qué estamos hablando, pero yo quería dejar de ser un número, yo quería que ellos pudieran sentir esto de una manera más cercana. Pero, aún así, la pieza empieza de esta forma, haciendo este alegato, ¿no? O sea, pidiendo esta empatía, pero la pieza la termino contando yo por el hecho de que una vez puesto a prueba este experimento, hubo un momento en el que vimos claramente que esta historia tenía que terminarla yo y que en el hecho de terminarla yo y significarme yo y poner mi cuerpo, ahí también se genera algo muy, muy importante, que es bueno, la reconquista de mi propio cuerpo y de mi propia historia, ¿no? Y eso, yo esperaba que eso diera fuerza a todas las que lo vieran. Además, de pronto, claro, tú apareces en unos vídeos al inicio, aparece Ujú. Nacho y de repente tú sales al escenario. Entonces es como que lo que estabas viendo en un vídeo que es real, pero Mm. no lo es tanto como cuando ves aquí a la persona Sí, física que está sí, delante claro, de claro, ti, claro, es mucho claro, o más, sea, más efectivo. claro, tú empiezas, ¿no? Diciendo, vale, ¿y si esto lo vivieras tú, tío, chico típico? Vale, pues ahora que ya lo has visto, ahora que ya te ha impactado más cercanamente, ahora vamos a ver cómo realmente todo esto impacta realmente en mi cuerpo. Ujú. Claro, entonces todo lo vemos ya desde otro prisma, ¿no? Porque, o sea, se nos ha usado tanto se nos ha usado tanto que al final parece que no tenga potencia que salga una mujer y diga, ese hombre me ha hecho esto, y que simplemente con decir esto no valga y no la creamos directamente. Es que parece mentira que tengamos, que cuando tú vas por la calle y a ti te roban la cartera y tú llegas a tu trabajo y dices, me han robado, nadie duda de eso. Nadie piensa que tú te puedes estar inventando o exagerando esa situación. Parece mentira que nosotras, en nuestro caso, en el tema del abuso, se ponga tanto en duda constantemente. Entonces, ahí bueno, es ese intento de sucia, ¿no? Es intentar eh, resignificar eso. De hecho, el montaje resulta muy eficaz en conjunto, pero voy a intentar desgranar algunos de los elementos porque creo que están Ujú. hechos con tanto acierto. Desde luego, empezar con los vídeos de personas que aceptan que en un momento han abusado de alguien en alguna de las formas y que, bueno, que tampoco, que no lo han considerado así o que no pensaban que estuviera tan mal hasta que alguien se lo dijo o que, bueno, que era educacional, que ya es un primer impacto, desde luego. Sí, a ver, cuando estaba con todo el tema de Sucia, en Sucia hay una parte muy importante de investigación, hemos estado hablando con expertas sobre el tema y cuando ya habíamos hablado con todas las expertas, a mí me quedaba como, bueno, esas ganas de hablar con la masculinidad, ¿no? Y ver cómo realmente, en qué momento estamos. ¿No? O sea, es decir, todos te dicen que violar y abusar y agredir es malo, pero sigue pasando. Entonces ahí hay algo que se nos está escapando. Y entonces empecé a entrevistar a hombres muy distintos. Me di cuenta que lo más liberador era encontrarte a un hombre que reconocía haber podido agredir a alguien, ¿no? Agredir a alguien sexualmente, aunque en ese momento no fuera consciente, pero para mí eso era poderoso, porque para mí ahí se generaba una responsabilidad de decir, yo como hombre seguramente habré cometido este tipo de error anteriormente y lo que no voy a hacer es dejar, ¿no? Empezar a señalar a los otros en plan, no, no, yo soy bueno, yo soy de los buenos, yo no soy de los que hacen daño. Pues sí, perdona, igual que yo como blanca seguramente he hecho
daño y mucho daño a personas racializadas y me tengo que responsabilizar de mi burguesía, de mi privilegio, de mi piel, tú debes hacer lo mismo con tu género y con tu espacio de privilegio. Pero claro, en ese momento en el que empezamos a hablar con muchos tipos de hombres, nos encontramos a hombres que están intentando deformar más su masculinidad para encontrarse a ellos mismos, y luego encontramos también a personas, a hombres que están en la absoluta negación. Gente que niega absolutamente que haya una desigualdad. Claro, si tú niegas una desigualdad, ahí no hay conversación posible. O sea, allí no hay conversación, porque si tú niegas a los millones de mujeres que cada 8M salen a la calle y estás negando eso, ahí tenemos un problema como Estado, como sociedad o como país. Y es un problema grave, claro que sí. De hecho, bueno, al final para contar todo esto te sirves de muchas referencias televisivas como concursos, los talk Mm, shows, incluso dibujos sí, animados, sí. recursos de distintas imágenes de noticias de personas públicas que las tenemos tan asimiladas y tan, digamos, integradas en nuestro día a día, que Mm. forman y suman todo esto, ¿no? Sí, para mí o sea, para mí sucia es como dejar la puerta abierta de mi cerebro para dejar entrar a quien le interese, y obviamente la forma en la que yo me constituyo es mis referentes son los referentes de los 90. Entonces, esta pieza, yo soy lo que soy por eso. Yo soy lo que soy por todos estos programas. Yo soy lo que soy por todas estas referencias, todos estos dibujos, todo este tipo de cultura. La cultura es quien nos ha hecho ser como somos, la educación y la cultura. Entonces, para mí era vital no eludir eso. Y en un momento dado, cuando tu propio personaje, cuando ya no puede más, cuando ya no sabe cómo seguir expresando, o en ocasiones también el de Nacho, ahí está la Mm. música para transmitir y transformar al espectador, llevarlo a una sensación o a, ¿no? o a tronarlo en un momento dado. Sí, yo creo que la música es muy importante en esta pieza. La ha hecho Jumi, que es un chico que, además de ser actor, es un artista como una copa de un pino, y él es un creador nato y ha hecho una música brillante. Realmente acompaña muy bien, no queríamos que fuera algo, no queremos poner unos violines para remarcar y regodearnos en el drama o en el abuso y tal. Queríamos algo que nos diera más información, ¿no? Que nos diera un contrapunto a lo que estábamos hablando. Y sí, sí, la música para mí es muy importante. Es que en esta pieza creo que nos aguanta. No, es muy importante el trabajo de todo el equipo, porque tenemos un tema audiovisual conducido por Marc Pujula que atraviesa toda la pieza, pero es que también podríamos hablar de las luces de Adrià Pinar, que son luces que no son, nos ayudan a saltar a otros mundos y nos ayudan mucho a tener esa sensación de estar dentro de la cabeza de alguien, al igual que la música de Hume. Entonces, creo que el trabajo de todo el equipo en esta pieza es particularmente importante, la verdad. Sí. Y todo ese trabajo, la suma de todos esos elementos, hace que llegue un momento en el que el dolor es palpable. Sí, pero porque, claro, no deja de ser la realidad, la verdad. Por mucho que haya música, por mucho que haya luces y vídeos, no dejamos, no intentamos evitar, no intentamos ficcionar la realidad, que es que yo soy una persona que fui agredida sexualmente, abusada, y que soy yo y mi propio cuerpo que fue abusado el que se pone encima del escenario cada día de verdad, para contar una verdad delante de gente en ese momento. Entonces, es real, es que es real. No hay, de hecho, ha habido un trabajo muy, muy grande de dramaturgia, en el que la dramaturgia, obviamente el texto es mío, pero es verdad que eh, ha sido un texto muy difícil de construir, y yo
el equipo ha estado muy pendiente también de esto, ya que como mi vida iba avanzando y lo que estábamos contando tenía que ser tan fiel a la realidad que, claro, luego convertir eso en algo atractivo o algo que no sea, no sé, aburrido o que no sea demasiado denso, es complicado, ¿no? Porque, claro, coger una realidad, la realidad es realidad, no está hecha para ser vista en un espacio escénico, ¿no? Entonces, eso, ahí ha habido mucho trabajo de cortar bien, hay muchas cosas que se han quedado fuera, que eran importantes, pero que hemos tenido que dejar fuera. Y aparte había una conciencia muy grande por mi parte y también por la parte de Nacho, de dar información, dar esa información que cuando a mí me pasó eso yo no tenía y que si hubiera tenido, seguramente yo hubiera podido tener más herramientas para protegerme mejor o para defenderme un poquito mejor, aunque en ese momento me hubiera bloqueado igual, pero igual al salir de allí, igual yo no hubiera escondido tan fácilmente eso de la manera en la que lo escondí y me bloqueé durante 2 años y medio. O sí, no lo sé, pero yo Das la oportunidad a necesitaba otro. claro, necesitaba dar herramientas y Nacho también estaba muy centrado en eso. De hecho, esas herramientas son casi la columna vertebral de toda la función cuando oímos distintas voces de profesionales, de expertos, de expertas Sí, que sí, nos acercan una realidad y que objetivamente dicen esto ocurre así, pasa esto, pasa lo sí, sí, otro, sí, desde distintos sí, sí. ángulos y eso son declaraciones reales, quiero decir, Sí, no hay sí, sí, ficción que sí. valga. No, no, no. No, no, hemos tenido la ayuda de unas grandes maestras. Yo he aprendido muchísimo durante este proceso. Tenemos a Ana Plana Daval, por ejemplo, que es psicóloga experta en violencias y en agresiones. Ella recibe a mujeres agredidas cada día y ella trata a agresores. Entonces, tenemos a gente que está en primera línea. Tenemos a Lidia también, que se dedica tenemos a gente en primera línea que nos ha contado verdades como templos que están lejos de las estadísticas y están lejos de los rumores y de los datos que se usan burdamente por parte de según qué políticos o políticas. Ujú. Porque luego hay el hecho, ¿no?, de las denuncias, las famosas denuncias falsas. Bien, pues señoras y señores, hemos hablado con gente que está en primera línea y que puede responder mejor que un político o una política a eso. Con todo este proceso, ahora bueno, que ya está en pie y que ya llevas varias representaciones, ¿qué crees que has conseguido con Sucia? Wow. Mira, yo de entrada sí que sé, o sea, como a ver, como a ciencia cierta, sí que sé que al menos he conseguido que mucha gente después de ver la función se haya acercado a mí y me haya contado algo que igual no habían contado nunca. Y eso para mí es poderoso, pues poder ayudar a desenquistar algo, obviamente sin obligar, ¿no? Obviamente, o sea, es gente que me ha venido y me ha hablado y para mí eso es poderoso porque eso significa que al menos estamos pudiendo ayudar a alguien, ¿sabes? Y eso es lo que yo de momento sé. También sé que al menos a mí me ha ayudado muchísimo a perdonarme, me he logrado perdonar y que sé que mucha gente me está viniendo y me está diciendo, mira, yo esto no lo sabía, has dado voz a cosas que yo no sabía que también le pasaban a las demás. Y para mí eso era el objetivo máximo. Ahora, claro, el arte es arte, entonces, y esto no deja de ser arte, por mucho que se base en algo totalmente verídico, y por tanto yo no me puedo poner en los pechos ajenos, entonces no sé qué se está sintiendo, que sé que, mm, que estamos recibiendo mucho cariño y mucha atención y mucho amor por parte de la gente que está viniendo, y eso es una suerte y un privilegio. Justo acabas de decir algo que has dicho, yo he conseguido perdonarme. Hay un momento en que dices, yo creo que lo más revolucionario hoy en día es el perdón. Uf, sí. Eh, espera, es que me emociono un poco si pienso en eso. Eh,
lo más revolucionario es el perdón. Y lo más jodido es que una se piensa que es el perdonar a los demás. Y te das cuenta que lo más jodido y lo más revolucionario es perdonarte a ti. Eso es lo primero. Yo todavía no he podido perdonar a ese hombre. No lo he perdonado y no sé si tengo que hacerlo, si no, si lo haré. No lo sé. Y perdonar no significa entender, es otra cosa, es algo más físico, es algo más que interviene en tus jugos gástricos, ¿sabes? O sea, es algo muy interno. Pero lo más importante es perdonarse a una misma. Y aunque la gente no se lo crea, o aunque haya mucha gente que le sorprenda, cuando eres agredida sexualmente te sientes culpable y te sientes mal contigo misma. Pero repito, es que cuando queremos que a nuestras hijas no las violen, les decimos que se pongan una falda más larga, que se tapen las tetas, que no beban demasiado o que no se líen con demasiados chicos, que no se muestren unas frescas, que no se muestren fáciles. Y eso es lo que luego nos hace sentir culpables, cuando nos pasan cosas que no podríamos haber evitado. Porque no, señoras, no. Por mucho que tú le arañes la cara al que te... O como Virginia Despentes, ¿no? Que tenía el cuchillo, la navaja en el bolsillo y no la sacó por miedo a que... No por miedo a o sea, era por miedo a que no lo usara la otra persona con ella. O sea, por mucho que ella la hubiera sacado y le hubiera partido la cara, ella no podía evitar eso. Tú tienes que poder hacer autostop, tú tienes que poder emborracharte, tú tienes que poder ir desnuda por la calle si hace falta, tú tienes que poder ir a que te den un masaje tranquilamente y mostrarte vulnerable y mostrarte muy vulnerable si hace falta. Y eso tendría que no pasarte. Entonces, no es nuestra responsabilidad, no lo es. Ya, y aparte, cada vez menos. Esto ya no es nuestra responsabilidad y no vamos a hacer, no tenemos que hacer, no tenemos que enseñar al hombre cómo dejar de abusar y agredir. No, él tiene que empezar a ver que esto le interesa a él tanto como a nosotras. Y es curioso cómo esto se logra al final levantando la alfombra y sacando lo que hay debajo y poniéndolo Sí, encima de la mesa. pues sí. Aunque cueste muchísimo, aunque cueste mucho, yo me siento orgullosa de estar haciendo esto. Yo sentí que tenía que hacerlo y que si tenía que usar mi cuerpo físico y si me tenía que usar a mí, yo me da igual, es que vale la pena, porque esto es urgente y es importante. Yo creo que además hay dos claves que el público se lleva a casa. Una es esa pregunta que tú misma has mencionado durante esta entrevista, que es el por qué no hice nada en ese momento, ¿no? Que a la que no se da respuesta y que el público se lleva a su casa pensando qué habría hecho yo, habría sido capaz de hacer algo, que habría hecho antes, que habría hecho después, si es que habría hecho algo o no. Y luego un dato que para mí es arrollador y no quiero desvelar, pero bueno, se hace un cuestionario y la función termina con un dato que a mí me dejó espeluznada y entonces de pronto dices, pues sí que hay que hacer, o sea, si a lo mejor no te han convencido las 2 horas de relato, de pronto ya te convence un dato, eso es ciencia. Sí, al final a veces los números te hacen abrir los ojos, ¿no? O sea, después de estar viendo durante 2 horas a una mujer real contándote esto y ya ves los matices de un cuerpo que le ha sucedido esto, pues ya si encima te digo que bueno, pues que lo tienes más cerca de lo que te piensas, pues ahí espero que todos los engranajes de esta pieza despierten atención. Sí, lo espero. Me gustaría muchísimo. Yo creo que sí, o desde luego los comentarios que yo oía lo consiguieron, fueron verdaderamente efectivos esos engranajes. Bárbara, antes de despedirte, que nuestra entrevista ya va a llegar a su fin, nuestra sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados e invitadas les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. Café. Puede ser real o hipotético, no tiene por qué estar vivo, puede ser un personaje de ficción. ¿Cuál sería el tuyo? Ah, ah,
Aunque va a ser un tópico, me tomaría un café con Angélica Lidl. Me encantaría escucharla de cerca. Me encantaría, es una persona que me intriga o me interesa o me tiene enganchada, por mucho que igual pensemos diferente Pues y ojalá, sintamos diferente. ojalá Pues se dé, ojalá. ¿no? Que No, a ver qué existe. pasa. Sí, igual Existe, algún día, yo qué sé, claro, la vida da muchas existe vueltas. la oportunidad y la ley de los 6 grados está ahí, puede suceder. Bárbara Mestanza, muchísimas gracias por haber estado aquí acercándonos Sucia en el Teatro de la Abadía de Madrid. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad.